otra vez me toca integrar un panel similar. Margarita coincidió mucho con Francisco, yo coincido mucho con Margarita y con Francisco, así que podemos estar pensando en el futuro ministro de Economía y secretario de Hacienda de la provincia de Buenos Aires. No, en serio. Hablando en serio. Bueno, coincido en el concepto, en muchas de las cosas. Lo podría decir de las por dichas, y lo que hacemos es agregar un poquito desde algún otro enfoque. Pero básicamente los conceptos coincidimos. La coparticipación no es un mecanismo perverso per se. Lo que es perverso es cómo está distribuido el presupuesto. Lo que es perverso es el manejo arbitrario del presupuesto. Lo que es perverso es una estructura tributaria regresiva, injusta, una mala administración, además, de esa estructura tributaria. Y además lo que es perverso es la manera de gastar, porque la provincia de Buenos Aires recuperó indirectamente la coparticipación que había perdido en la década de los 80 con los fondos del conurbano, que implicaban en aquel momento el 10% de la recaudación de ganancias a valor peso dólar. Quiere decir que estamos redondeando alrededor de 680, 700 millones de dólares por año, multiplicados por los 8 años que tuvo el mandato del ex gobernador Duhalde. Indudablemente ahí tenemos una masa de recursos con las cuales cualquier administración seria, sumado al presupuesto que tenía la provincia de Buenos Aires en una etapa de crecimiento, hubiera producido reformas estructurales en el conurbano del sistema educativo, del sistema de justicia, del sistema de agua potable y del sistema de seguridad, y no las hizo. Ahí no había que lamentarse de nada, porque eran fondos que no tenían control previo, no pasaban por ninguno de los mecanismos de control, era a chequera limpia, utilizada para el clientelismo político y la construcción de los. Mientras tanto se consolidaba una estructura de pobreza en la provincia de Buenos Aires, que la hace dependiente del asistencialismo estatal y que por lo tanto reproduce el ciclo. A la gente se le saca todo lo que conduce a su dignidad y lo único que se le deja es la dependencia del Estado. Entonces después, ¿quién va con el mensaje? Va con el mensaje que satisface eso. Es decir, cuando se reproduce un ciclo perverso, que es, lo anoto en una lista, como además no son políticas universales, sino que son políticas clientelares, lo anoto en una lista para que tenga la esperanza de que después de las elecciones se lo voy a dar. Le digo que si vota a otro le van a sacar lo que tiene, y después le mando un encuestador para preguntarle a quién vota. Y entonces después, como esa persona con miedo dice que va a votar al que lo anotó en la lista, dice que lo anotó en la lista es más conocido, como es más conocido lo llaman los medios, como lo llaman los medios se hace más conocido y se reproduce el ciclo perverso, que nos viene gobernando desde hace 20 años en la provincia de Buenos Aires. Y que si no ponemos una valla de contención muy fuerte desde nuestra propia dignidad de ciudadanos, nos va a seguir gobernando por mucho tiempo más. El segundo concepto. ¿Por qué no hay ley de coparticipación? Pero es muy elemental por qué no hay ley de coparticipación. Porque yo desde el punto de vista que gobierna Kirchner, no hago ley de coparticipación. Porque la ley de coparticipación es un mecanismo previsible y racional de distribución de recursos que no depende de qué partido es el gobernador o el intendente. Ahora sí, como yo carezco de ese instrumento, lo que hago es distribuir esos recursos de acuerdo con el grado de adhesión política. Entonces se maneja arbitrario y discrecionalmente, y por eso, no por adhesión, no por enamoramiento, no por entusiasmo, sino por necesidad, los gobernadores y los intendentes, aunque no comulguen con el proyecto del presidente, aunque no estén de acuerdo con la corrupción que hay en el gobierno, etcétera, etcétera, se adhieren a él, porque si no, no tienen los recursos para poder gobernar. Y se alimenta de esta manera una segunda lógica perversa, desde el punto de vista de la lógica, de la filosofía, de la concepción con la que se gobierna la Argentina y la provincia de Buenos
La provincia de Buenos Aires, además, está intervenida. No formalmente. El interventor no es un interventor que vino a reemplazar a los jefes de los poderes, sino que es el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si el principal responsable del déficit de coparticipación que tiene la provincia de Buenos Aires es la nación, y después de tener un ministro de Educación que le prometió una cantidad de aumentos a los maestros y que, porque lo necesitaba para su campaña política, y que estuvieron a punto de no empezar las clases, y entonces el anterior ministro dijo que no podía pagar ese aumento, lo reemplazan con el que hasta un minuto antes de ser ministro de Economía de la provincia, me refiero a Carlos Fernández, era el secretario nacional que administraba la relación nación-provincia. Es decir, se resuelve un conflicto por la eliminación de una de sus partes, que es la dignidad provincial para reclamar, poniéndole a un interventor federal que es el que maneja los recursos que la nación le debe a la provincia. ¿Cómo resuelve esto el gobierno? ¿Cómo deberíamos resolverlo los bonaerenses? Votando bonaerenses que se planten ante el gobierno nacional. ¿Cómo resuelve el gobierno nacional? Votando a la esposa del presidente y al vicepresidente, que son los que en lugar de plantar a la provincia frente a la potestad nacional, van a representar el interés del gobierno nacional en perjuicio y en detrimento de los ciudadanos de la provincia. Ahora, yo para no abundar en el tema, solamente en el tema de coparticipación, quisiera, digo, porque ya mucho fue dicho, ¿qué puedo agregar en el tema de coparticipación? Si los datos los compartimos, son los mismos que yo tengo en esta carpeta. Yo lo que quiero plantear es, en esta misma línea de razonamiento, un cambio en la lógica de cómo se gestiona el gobierno, de cómo se administra una provincia como la provincia de Buenos Aires. Y no es sola, digamos, yo creo que una profunda reforma tributaria, una profunda política de Estado en términos de redefinir un modelo de desarrollo y una nueva ley y un nuevo sistema de coparticipación federal hay que hacerlo solamente, o mejor dicho, se puede hacer solamente cuando hay condiciones de legitimidad política y de bonanza económica, que es lo que está pasando hoy. Porque es lo que permite no plantearlo en términos de ganadores y perdedores, es decir, que lo que le debo a una provincia se lo tenga que sacar a otro, sino que se puede resolver con el proceso de bonanza económica. Si desaprovechamos esta oportunidad y se desacelera el ciclo de crecimiento y se va agrietando el superávit, no solamente que no lo vamos a tener nunca más, sino que vamos a tener crisis política, porque esa adhesión que está no fundada en principios políticos, sino en necesidades económicas, va a empezar a generar sus efectos negativos. Y cuando uno no construye mediación institucional entre el poder y la sociedad, en los momentos de bonanza, cuando llega la crisis, se desploma el sistema político. Y esto se reproduce exactamente en la provincia de Buenos Aires. Exactamente así en la provincia de Buenos Aires. Porque no es un problema solamente de aumento de recursos. Cuando uno tiene, como la provincia de Buenos Aires, una estructura administrativa absolutamente irracional, cuanto más dinero pone, más dinero se escapa espuriamente del sistema. Es como si ustedes me dijeran que yo puedo llenar un recipiente poniendo cada vez más líquido, pero resulta que el recipiente está lleno de agujeros. Cuanto más líquido le pongo, más líquido se escapa. Y eso es lo que está pasando con la provincia. 134 distritos, sin ningún criterio de planificación estratégica, sin ningún criterio de división en términos de realidades productivas, de modelos productivos, de corredores de desarrollo. Absolutamente 134, nosotros tenemos problemas de infraestructura vial, problemas de el problema de los residuos, la bomba de tiempo no es el tema, pero simplemente 16,5 millones de kilos de residuos diarios de capital y conurbano que no tienen destino, una bomba de tiempo. Y la solución es la corrupción del SEAM. O echárselos a distritos que son los que protestan legítimamente, como el distrito de Brance, porque no hay un criterio de planificación en términos de roles
productivos y de planificación regional. Tenemos el problema de la iluminación, el problema del riego y de las inundaciones, etc. Y tenemos 134 secretarías de la producción municipal, 134 secretarías de medio ambiente, 134 secretarías de turismo, 134 secretarías de obras públicas. Ustedes díganme cómo hace la provincia de Buenos Aires para desarrollarse desde esta lógica irracional de su estructura administrativa.